Muy buenos días. Nuevamente quiero agradecer a Dios de la bendición que tenemos de estudiar su palabra tal como está escrita. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Romanos, en esta ocasión el capítulo 4. Antes, una pequeña explicación del versículo 31 del capítulo 3. La fe sirve para afianzar la ley. En otras palabras, la fe y la ley no van seguidos, pero sin embargo, la fe afianza a la ley. ¿Por qué razón? Por la razón de que Jesús murió porque había una ley. Jesús llevó los pecados de los hombres. Los pecados de los hombres son las transgresiones a la ley. O sea, ahí está afirmando la ley. Está reconociendo la existencia de los pecados de los seres humanos, porque está reconociendo la existencia de la ley divina. Y el segundo punto por el cual la fe afirma la ley es que la ley decreta la muerte del pecador, la muerte del transgresor. Pues bien, Jesús murió en esta forma. La fe también afirma la ley, lo que demanda la ley, la sentencia de la ley. Ahora vamos al capítulo 4. Y entonces, después de Pablo revelar que la justicia de Dios es por la fe, aparte de la obediencia a la ley. Este es un tema muy nuevo. Estaba escribiendo a una congregación compuesta de judíos y cristianos, pero estos cristianos, los judíos pues vivían de la ley y habían aumentado a la ley en su experiencia espiritual la fe en Jesús el Mesías, seguía la ley. Y los cristianos paganos habían aprendido de los judíos pues sobre la ley y por supuesto sobre que Jesús es el Mesías. Aceptaron por fe, en ser una combinación de fe y ley. Pero sin embargo viene Pablo y en esta epístola está diciendo que la justificación, que es la entrada a la salvación, no tiene ninguna parte la ley. Dios justifica no usando la ley, sino usando la fe de Jesús. Eso sí, le usa a la ley como testigo de que su justicia es justa, esta justicia de Dios que es por la fe de Jesús. Y entonces quiere afirmar en el capítulo 4 el hecho de que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Repito, este es un tema sumamente nuevo para la época en la cual Pablo escribió la epístola. Solamente era la justicia venía por la ley, por la obediencia a la ley. Esto es completamente nuevo, esta revelación, en esos días, que la justicia no viene por la obediencia a la ley, sino por la fe. Entonces Pablo quiere afirmar esta revelación presentando un ejemplo. Por esto empieza diciendo, ¿qué ejemplo doy? Entonces el ejemplo que va a dar, dice el versículo 1, es: ¿qué encontró Abraham nuestro padre según la carne? El 2, ¿qué fue lo que encontró Abraham? Abraham en su experiencia, en su vida, ¿qué es lo que encontró? Encontró que fue justificado por las obras. Si es que fue así, tendría de qué jactarse, pero no con Dios, si es que él fue justificado. Pero realmente la historia nos muestra que Abraham no fue justificado por su obediencia a la ley, porque todavía no había la ley, sino, dice el versículo 3, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que encontró Abraham? Dice, tuvo fe Abraham a Dios y esa fe le fue contado por justicia. Entonces, el ejemplo que pone Pablo aquí de Abraham es que la justicia de Dios es por la fe. Y está usando como ejemplo la experiencia de Abraham. Abraham no fue justificado por la obediencia a la ley, sino por la fe en las palabras que Dios le dijo. Ahora el versículo 4. Ahora bien, al que trabaja se le debe un salario. Y este salario no es un favor que le hace el dueño del negocio a su empleado al pagarle el salario, sino es una deuda.
si es que la justificación fuera por la obediencia a la ley, no fuera de gracia, no fuera un regalo de Dios, sino fuera una deuda que Dios contrajo con la persona que vivió obedeciendo la ley. Esto es lo que está diciendo el versículo 4. Pero el argumento básico es que el caso de Abraham, él fue justificado por la fe sin necesidad de obediencia a la ley. El versículo 5 dice: pero al que no trabaja, pero tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esta es la justicia de Dios. El que no tiene obras, el que no se ha esforzado para conseguir que Dios le declare justo, sino que simplemente cree, tiene fe, que realmente Dios justifica al impío. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no se puso a fijar qué obras él tenía, simplemente se centró en lo que Dios le prometió y él creyó, tuvo fe en esas palabras de Dios y Dios lo declaró justo. Porque Abraham, respecto a la ley, no tenía de qué gloriarse. Él cometió varios errores muy graves. Entregó a su esposa un par de veces para él salvarse. Se acostó con su criada, o sea, cometió un adulterio con su criada. Pero no estaba basada, repito, la justicia de Dios en la obediencia a la ley, porque si hubiera sido así, Abraham hubiera fracasado. Y también Pablo pone en el versículo 6, nuevamente para fortalecer que la justicia de Dios es por la fe, el caso de David, dice en el versículo 6. David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y cita la Escritura, Pablo, para fortalecer su argumento de que lo que dice David es verdad, que la justicia de Dios es sin la obediencia a la ley, sino solamente por la fe. Dice el versículo 7, felices aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. El argumento que pone aquí entonces es David, en su experiencia personal, sintió que sus pecados, y especialmente el terrible pecado que cometió, los terribles pecados, un adulterio con Betsabé, le fueron remitidos. Sus pecados fueron cubiertos, y no por la obediencia a la ley, porque justamente él estaba desobedeciendo, ¿no es cierto?, cuando cometió el adulterio y mandó a asesinar al esposo de Betsabé. Él fue remitido sus pecados por la fe. ¿En qué fe? En la experiencia de Abraham. Y un punto que vale la pena recalcar es que estábamos hablando de justificación, que Dios justifica. El término, esto significa que Dios justifica, es que Dios perdona, más bien dicho, más precisamente, que Dios remite los pecados, remitió los pecados, y esa remisión de pecados o perdón es activo gracias a la fe, sin necesidad de que haya confesión y sin necesidad de que haya algún mérito que haya hecho la persona que recibe la remisión de sus pecados, porque acepta las bendiciones, ¿no es cierto?, la remisión de sus pecados. Entonces, cuando leemos la justificación, la justicia de Dios, la justificación por la fe es la remisión de pecados. Esto es muy importante entender. Ahora, es importante entender la remisión de pecados solamente para el que está cargado por sus pecados. El que no tiene concepto de que él hace mal al romper la ley, o más bien dicho, no se da cuenta que está rompiendo la ley en su vida. Generalmente es la persona que dice guardar la ley. Esa persona no está consciente de que está rompiendo la ley y tampoco está en necesidad de perdón. Ellos no valoran mucho esto, que el perdón de pecados, la remisión de pecados, Dios concedió solo por la fe, aparte de la obediencia a la ley. Entonces, si hay alguna persona que tenga esa experiencia, sería bueno que medite, reflexione, si él cree que obedece a la ley, que reflexione sobre algún mandamiento de la ley, a ver qué tal se está cumpliendo. Tome el 10, no codiciarás. O tal vez uno más fácil, el sábado. Lea, no lo que le manda su iglesia o congregación, que deje de trabajar, no vaya a la oficina el sábado y venga a la iglesia y ya está cumpliendo el sábado. No, ese no es el mandamiento. El mandamiento es más complejo
y está descrito en el Antiguo Testamento. Busque las prescripciones que involucren el mandamiento del sábado y luego usted vea si está guardando el sábado o no. Se va a dar cuenta que no está guardando el sábado. Y entonces usted necesita de urgencia este perdón, pero es por la fe, no por la obediencia suya a la ley, porque ya vemos que es un fracaso. Ahora bien, como Dios dio la palabra, su palabra, ¿no es cierto?, al pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo de Dios. Se puede pensar, y en ese tiempo se pensaba, incluyendo a los discípulos, pensaban que el perdón, la remisión de pecados era solamente para los judíos y no para los gentiles. Por eso dice el versículo 9, esta bendición de la remisión de pecados, o sea, la justificación de Dios, ¿fue para los circuncisos solamente o también para los incircuncisos? Entonces, ¿fue solo para los judíos o también para los gentiles? La respuesta dice, bueno, veamos el caso de Abraham. Abraham, la fe le fue contada por justicia. Pero claro, el versículo 10 dice entonces, ¿cómo le fue contada por justicia? O sea, siendo incircunciso o circunciso. ¿Estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Ustedes saben que Abraham fue declarado justo, perdonado, cuando todavía no se había circuncidado. Y esta declaración está en el capítulo 15 de Génesis. Y solamente en el capítulo 17 de Génesis, Dios le da a Abraham la circuncisión. En otras palabras, una vez que ya estaba declarado justo, que fue justificado por la fe en las palabras de Dios, Abraham fue declarado justo. Y después de eso, Dios le pidió que se circuncide. Y así explica el versículo 11. Dice, Abraham recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia, de la fe que había recibido ya mientras era incircunciso. Para que Abraham fuera entonces padre de todos los que tienen fe sin ser circuncidados. En otras palabras, el perdón, la remisión de pecados, o sea, la justicia de Dios, es para toda persona que tiene fe. El caso de Abraham es el caso típico. Por esto sabemos que no se necesitan ni las obras de la obediencia a la ley, ni tampoco ser circuncidado. A propósito, la circuncisión es la primera disposición de la ley. La ley de Dios para el pueblo judío empezó con la circuncisión, y el primero que la recibió fue Abraham, pero Abraham no recibió el resto de la ley, porque eso ocurrió en Éxodo. Entonces, Abraham recibió fue declarado justo antes de circuncidarse, a fin de que para los gentiles también sea el perdón de pecados, para nosotros. Pero el versículo 12, pero también Abraham es padre de los circuncidados, o sea, es padre de los israelitas, de los judíos. Para que aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, para los judíos está la circuncisión, muy bien, no hay problema, pero tiene que ir acompañada con la fe que tuvo Abraham. Y Abraham tuvo la fe, con la cual Dios le declaró justo cuando no era circuncidado. Y entonces, la promesa, dice el versículo 13, la promesa dada a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia que viene por la fe. O sea, la fe es la base, hermanos. Lo que estamos leyendo en este capítulo y en los capítulos anteriores, que la ley que es dada por Dios tiene un papel negativo, un papel triste. La ley condena, la ley nos une al pecado, la ley nos hace callar de vergüenza. En cambio, la fe nos abre el camino para que Dios nos haya remitido los pecados, para la remisión de nuestros pecados, para ser partícipes de la herencia
esta herencia que fue prometida a Abraham, de que sería el heredero del mundo. Ustedes recuerdan que a Abraham se le prometió la tierra que va desde actual Irak hasta las fronteras con Egipto. Entonces, gran pedazo de tierra le fue prometida a Abraham. Nunca le fue entregado al pueblo judío tanta cantidad de tierra. Creo que en el tiempo de David es cuando más tierra tuvieron, pero fue una fracción pequeña de toda esta promesa. Pero ahora acá en el Nuevo Testamento, Pablo explica que no era solamente la tierra que se llama del Medio Oriente, sino dice heredero del mundo. Los que reciben la justicia de Dios por la fe, esto es empezando por Abraham, y luego judíos y gentiles que tengan esta fe, tienen como herencia el mundo. Jesús dijo esto: bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos tendrán por herencia la tierra. Está refiriéndose a esta promesa. Y entonces, quería comentarles algo más. Para los judíos, la obediencia a la ley no es un obstáculo para ser declarados justos por la fe. Siempre repito que tengan fe. Por ejemplo, los apóstoles judíos que vivían de ser observadores de la ley, pero fueron declarados justos por Dios por la razón de que ellos llegaron a tener fe en Jesús el Mesías. No tuvieron más conocimiento que ese. Entonces, por eso ellos unieron esto de la ley, su obediencia a la ley, pero no fue a la base, sino ellos como judíos obedecían a la ley, pero tuvieron la oportunidad y la aprovecharon de tener fe en Jesús. Por eso ellos también fueron destinatarios de la remisión de sus pecados. Ahora el versículo 14, si tienen alguna pregunta, háganlo por favor. Hace una suposición Pablo, dice en el versículo 14, si es que los de la ley fueran los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí tenemos que aclarar que Dios les hizo a los de la ley una promesa y a los de la fe otra promesa. A los de la ley, realmente, ¿cuál era la promesa? A los de la ley. Lo que les dije hace un momento, ¿no es cierto? Que iban a heredar la tierra desde Egipto, desde el Nilo, hasta el Éufrates, o sea, hasta el actual Irak. Toda esa zona del Medio Oriente era la promesa que Dios le hizo a Abraham y también, por supuesto, al pueblo de Israel, porque ellos son descendientes carnales de Abraham. Y estas promesas vienen expandidas en los libros, en el Pentateuco. Ahí vienen detalladas cómo iba a producir la tierra, iba a tener lluvia, frutos, iba a tener abundancia de ganado, también de descendencia, y todas estas bendiciones a los que guardaban la ley. Pero en el pacto nuevo, la herencia es mayor, es toda la tierra, como dice el versículo 13. Así es que, si ellos estaban pensando que la herencia viene como dice el versículo 14, por la obediencia a la ley, y estaban refiriéndose a esta promesa que Dios les hizo, tanto a Abraham como las promesas que están descritas, detalladas en Levítico, en Deuteronomio, en Números, no es eso, porque en el Nuevo Testamento a los justos por la fe, ellos tienen una herencia mayor, una herencia más grande, que es toda la tierra. Y entonces dice el 14, porque si la herencia fuera por la ley, vana resulta la fe, y queda anulada la promesa que Dios ha hecho a los de la fe. La promesa que Dios les hizo a los de la fe es diferente, ¿no es cierto? Además de la tierra, esta fue promesa a Abraham antes de que sea declarado justo. Ustedes recuerdan esta promesa, repito, me equivoqué hace un momento, fue dada en el capítulo 12 de Génesis y luego expandida en los libros de Números y Deuteronomio. Pero a los de la fe, a Abraham en el capítulo 15 se le hizo una promesa específica. ¿Recuerdan ustedes cuál fue? Que en él serían benditas todas las tribus. Eso en el 12. En el 15 es que el Hijo, el heredero, Cristo,
a él se le hizo la promesa de Cristo. O sea, él iba a ser partícipe de Cristo. Por esto que en el capítulo 22 se le mostró, se le hizo ver en forma simbólica el sacrificio de Jesús. Para nosotros, los que hemos aceptado por la fe la justicia de Dios, esa promesa es válida y es Cristo. En otras palabras, nosotros somos partícipes de Cristo. Y esto es importante entender. ¿Por qué somos remitidos? ¿Por qué nuestros pecados son remitidos? Porque Jesús tomó en su cuerpo nuestros pecados y murió. Por la fe somos partícipes de Cristo. En este sentido que recibimos la remisión. En Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. En Cristo fuimos circuncidados. En Cristo fuimos bautizados. En Cristo fuimos muertos al pecado. En Cristo fuimos muertos a la ley. Todo esto en Cristo, que es tan abundante en las epístolas de Pablo, es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que él iba a tener un hijo. Él creyó, como ustedes recuerdan, que el hijo era Isaac, pero después se dio cuenta, desde el capítulo 22, que no era Isaac. Estaba hablando del Mesías. Ahora, la ley no trae una promesa equivalente a la de la fe. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 15, dice así: la ley, como les dije hace un momento, produce efectos negativos. Dice, la ley produce ira. Ahora, si no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué da ira a la ley? Por la transgresión. ¿Por qué da ira a la ley? Porque uno es incapaz de cumplirla, pues. Por eso da ira a la ley. O sea, uno acepta la ley y se cree capaz de cumplirla. Total, no puede. O sea, da ira a la ley. Porque la ley le condena. La condenación da ira. Este es el versículo 15. El 16. Por esto, la promesa y la justicia de Dios, o sea, la remisión de pecados, es por la fe, para que vaya en armonía con la gracia. La ley no va en armonía con la gracia. Acuérdense, desde que empieza el Evangelio, por ejemplo en Juan 1:18, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesús. Son las dos opciones que tiene el ser humano: la ley o la gracia. Si quiere entrar por la gracia, tiene que ir por la fe. La fe y la gracia van en un solo paquete. Y la otra opción es, por la obediencia a la ley, tiene que obedecer. Pero ya sabemos todo que todo el mundo falla. Así es que es mejor no seguir ese camino. Vaya el camino de la fe y de la gracia, no el camino de la ley. El camino de la ley es fracaso. Nadie ha podido guardar la ley excepto Jesús. Ningún ser humano. El pueblo judío es el ejemplo más grande de esto. ¿Qué no hicieron los judíos para guardar la ley? Hicieron la ley oral. Todas esas defensas que pusieron a cada uno de los mandamientos para que ningún judío las rompa. Acuérdense de las defensas que pusieron para el sábado. No había, creo que, caminar más de 1 milla. No había cómo encender fuego. Por eso es parte de la ley. No había cómo curar a un animal o a una persona. Entonces, estas disposiciones hicieron los fariseos para que ningún judío rompa la ley, pero ni aún así, todos fracasaron. Así es que no es el camino bueno el de la ley, hermanos. El camino de la ley es la condenación. Ahora la condenación es necesaria, porque solamente los condenados van a Cristo. Los justos no van a Jesús, solamente los que están condenados. Ellos sienten la necesidad de alguien que les salve de la condenación, y ese es Jesús. Ahora, el versículo 16 dice, entonces, la fe va de acuerdo a la gracia. La gracia es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Y esta debe ser una experiencia diaria, continua, a fin de que la promesa sea firme. O sea, que el mundo, herederos del mundo, sea firme. La promesa también de que en él sean benditas todas las naciones, es otra de las promesas. Y esa promesa es que la bendición a todas las naciones. Si ustedes recuerdan Gálatas, es del Espíritu Santo. Son las tres grandes cosas
nos hace partícipes de Jesús. ¿No es cierto? Luego, las bendiciones, que es el Espíritu Santo, y la herencia del mundo, con Jesús como el rey gobernante. Y entonces, dice el versículo 16, sigue diciendo, que cuando es por la fe y es por la gracia, la promesa, estas promesas que acabo de mencionar son firmes para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. O sea, el punto básico aquí, hermanos, en este capítulo 4, lo que está poniendo es la gran diferencia entre las dos opciones que tiene el ser humano, la ley y la fe. Está estableciendo una gran diferencia, ya no del aspecto de condenación, sino de las promesas, de las grandes promesas. El Espíritu Santo, que recibe toda persona que tiene fe. En otros capítulos posteriores esto aclara. La remisión de sus pecados, o sea, ya no tiene cuenta ante Dios. La participación de la experiencia de Jesús, de la vida de Jesús, de su circuncisión, de sus tentaciones, de su muerte, de su crucifixión. Con Cristo estoy crucificado. De su muerte, con Cristo estoy muerto. Y todas estas bendiciones, ¿no es cierto? El versículo 17 dice, está escrito respecto a Abraham, te he hecho padre de muchas naciones. Está escrito delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si es que fueran. Ustedes se acuerdan que llama a Dios, como es omnipresente, Él puede decir a lo que no existe en este momento, nos llama como si estuvieran existiendo. Por eso Él es Dios de Abraham y Isaac. No existen ellos, pero para Dios sí existen, porque Dios es omnipresente, ¿no es cierto? No tiene ni pasado ni futuro, todo es presente. El versículo 18, él va ahora a describir un poquito la fe de Abraham. La fe todavía es misterio para muchas personas. Leen la Biblia y no saben qué es la fe. A veces quieren explicar la fe con el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Pero esa descripción de la fe en Hebreos 1:11 se necesita tener mucha teología para entender la sencillez de la fe. Y la sencillez de la fe, vamos a ver aquí en el caso de Abraham y luego veremos en el caso nuestro. Dice el versículo 18, Abraham tuvo fe en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Dicho en otras palabras, Abraham no tenía un hijo, tenía un siglo de vida. Su esposa era estéril. Dios le había prometido 25 años antes un heredero, pero nunca se cumplió en esos 25 años la herencia. Y entonces él seguía con la gran necesidad, una necesidad terrena de tener un hijo. Y en el capítulo 15 relata en qué consistió la fe de Abraham. Abraham tenía una necesidad. Es un elemento de la fe, la necesidad. Y entonces cuando Dios le prometió que como las estrellas del cielo, que le sacó a que vea, en Génesis 15:5, él se dio cuenta que iba a tener una descendencia inmensa, gigantesca. La necesidad en tener un descendiente le llevó a tener fe en lo que Dios le estaba prometiendo, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces, para nosotros tener fe, necesitamos primeramente una necesidad. No es la necesidad de tener una descendencia, no es nuestra necesidad. Tenemos que tener la necesidad de estar condenados, de ser fracasados respecto a la obediencia a Dios, de ser un fracaso. Esa necesidad tenemos, de sentirnos fracasados, absolutamente chasqueados. Entonces, esa necesidad nos va a llevar a tener fe en el Salvador que ya vino, que es una realidad, que no es una esperanza como en el caso de Abraham, ¿no? Abraham, la promesa que Dios le hizo era una esperanza. Para nosotros no es esperanza. Ya vino Jesús. Es un hecho histórico.
Entonces Abraham, versículo 19, la fe no hizo que su debilidad natural prevaleciera, pues aunque él contempló su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también recordó que Sara era estéril. En otras palabras, era imposible tener un descendiente. Sin embargo, la gran necesidad que tenía de tener un descendiente le llevó a aceptar esta promesa de Dios que él iba a tener un descendiente. Entonces, esta es la fe de Abraham. Una fe que le llevó a creer en lo imposible. Le llevó a creer en lo imposible porque el que prometía, él se dio cuenta que el que prometía era capaz de cumplir lo imposible. Y así mismo es para nosotros la fe, hermanos. La fe es nuestra necesidad, repito, no es la de un descendiente, es la de no ser fracasados. Un fracaso como humanos ante Dios. Esa es la necesidad que tenemos. Y para tener esa necesidad solamente tenemos que empezar a intentar guardar la ley con seriedad y a reflexionar a ver si es que guardamos o no la ley. Hace un momento les di el consejo, vean el sábado, examinen si guardan el sábado. Si van a calentar la comida, van a cocinar, ya están rompiendo la ley, pueden leer ahí en el Antiguo Testamento. O sea, no tienen que ustedes medir su observancia del sábado con lo que el pastor de la iglesia les enseña. Porque es solamente guardar el sábado, es ir a la iglesia el sábado, pero no es el mismo, esa no es la observancia que está en el Antiguo Testamento. El Éxodo 28 dice que hay que acordarse para descansar, pero luego ese mandamiento lo va explicando en los próximos versículos y capítulos de Éxodo. Bueno, entonces, una vez que usted reflexione su fracaso, que no puede obedecer a Dios, entonces la historia de Jesús, el Espíritu Santo le va a traer y usted va a empezar, igual que Abraham, a creer en lo imposible, en que esa justicia de Jesús, esa conducta perfecta de Jesús, es para usted. Porque usted ya se ha dado cuenta que usted es un manchado. Es para usted. Esa es la fe de Abraham, llevada a nuestros días. En otras palabras, Dios no nos va a prometer, repito, reitero, un descendiente. Nos va a traer a la mente la historia de Jesús, especialmente su muerte. Y esa historia es para nosotros. Esa historia, Dios nos hace partícipes de esa historia. Nos hace partícipes de Jesús. Posteriormente les explicaré, entenderemos mejor cómo nos hace partícipes. Así es que el versículo 20. Aquí hay una pregunta. Tenga la bondad, la pregunta. No, yo no tengo. No, muy bien. Nadie tiene una pregunta. Bueno, entonces vamos al 20. Sin embargo, respecto a la promesa que Dios le hizo a Abraham, él no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció su fe dando gloria a Dios. Se fortaleció simplemente porque Dios lo llevó a mirar el cielo. Abraham sabía que Dios era el creador y él vio el poder inmenso de Dios y se dio cuenta que el mismo que tiene ese poder para mantener los astros y estrellas en el firmamento es poderoso para cumplir la promesa que le había hecho de tener un hijo. O sea, por esto Dios es el que da la fe. El momento que usted se sienta incapaz, un fracasado en la obediencia a Dios, repito, el Espíritu Santo le va a hacer recordar la historia de Jesús, especialmente la muerte. Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser la muerte para mí? El Espíritu Santo le va a hacer comprender que el poder de Dios, motivado por el amor, le va a hacer, y usted va a vivir la experiencia de Jesús, va a ser suya. Como les expliqué hace un momentito, su circuncisión, su bautismo, su crucifixión, su muerte, su resurrección, todo es suya. Y luego, en los capítulos posteriores, Dios va explicando cómo esa experiencia, esa vida de Jesús es suya. Dice, fortaleció al contemplar quién es el que había hecho la promesa. Abraham se fortaleció y dio gloria a Dios. Y entonces el 21, así que estaba completamente convencido Abraham
a pesar de esas grandes debilidades que imposibilitaban que tenga un hijo, estaba profundamente convencido que Dios, el que le prometió, era poderoso para cumplir su promesa. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Repito, cuando Dios lo sacó, después de haberle prometido, para que vea el cielo despejado, lleno de estrellas. Ahí vio el poder de Dios. Y como les dije hace un momento, quedó completamente convencido que ese Dios que le prometió era poderoso para darle un hijo a él y a su esposa estéril. Por esta razón, dice, por esta fe le contó Dios como justicia. En otras palabras, Abraham fue declarado ante Dios sin culpa, sin falla, sin falta, a pesar que él tenía muchas fallas y faltas, porque ahora no era la conducta de él la que Dios estaba mirando, era la conducta de Jesús. Eso es lo que abarcaba la promesa que le hizo. Esta del descendiente, repito, al principio él creyó que era Isaac, pero después se dio cuenta, a partir del capítulo 22 de Génesis, que estaba hablando del Mesías. Ahora es igual para nosotros. Es la conducta de Jesús la que mira a Dios en nosotros, no nuestra caída, no nuestras caídas, no nuestras debilidades, es la conducta de Jesús. Eso vio Abraham, eso era parte de la fe de él. 23. Y no solamente fue escrito por él, que la fe le fue contada por justicia, dice el versículo 23, sino también por nosotros. También nos será contada nuestra fe por justicia. Nosotros los que tenemos fe en aquel que levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor. 25. Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es, resucitado para que nosotros seamos receptores de la remisión de nosotros, que aceptemos la remisión de nuestros pecados. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Fue entregado a quién? A los que le tomaron presos, pues, a los romanos, a los judíos. Fue entregado para que ellos sean el brazo ejecutor de la ley. La ley sentencia, le condena al pecador, le condena a la muerte. El verdugo de esa sentencia fue el pueblo judío y los romanos y Pilato. Ellos fueron los que ejecutaron a Jesús, le crucificaron. Ellos fueron los verdugos, el verdugo de la ley. Fue entonces entregado por nuestras transgresiones. Pero Jesús, antes de ser entregado, como ya saben ustedes, Dios el Padre puso los pecados, como leemos en Isaías 53:6, en Juan 1:29, en 1 de Pedro 2:24, leemos que Dios puso nuestros pecados, los de la humanidad, en Jesús, y Él los llevó. Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, y ahí fue ejecutado. Y resucitó, dice el versículo, para nuestra justificación. O sea, la gloriosa resurrección de Jesús fue para hacernos saber que nuestros pecados, los de la humanidad, fueron remitidos en su cuerpo y recibió mis pecados, recibió el justo castigo de la ley en Jesús, la muerte. Este es, hermanos, el capítulo 4, una comparación entre la ley y la fe de Abraham. El camino de la ley, repito, nos lleva solo a condenación. Es necesario caminar por ese camino de la ley, pero con el objetivo de llegar al blanco que es Jesús crucificado. Pero si yo erróneamente tomo el camino de la ley para yo obedecer, voy a fracasar. Y peor, voy a fracasar peor, no ahora, sino cuando Dios me lo juzgue, en el día final, si es que creo que estoy guardando la ley sin ser reflexivo respecto, como dicen los católicos, sin hacer un examen de conciencia. Ahí me voy a engañar y creer que ya estoy guardando la ley porque voy a la iglesia el sábado. El camino de la fe es el camino de la salvación, de la justificación, del perdón, de la remisión de nuestros pecados
y luego de la recepción del Espíritu Santo, y cuando nos toque morir, de la resurrección. Este es el camino de la salvación. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Es el camino de la fe, el camino de la salvación. Sigamos por ese camino. Gracias por su atención.